Muy buenas, estamos con Iván Ferreiro, que bueno, todavía quedan unos meses para que inicies esta gira con la que vas a celebrar tus 35 años de carrera, hoy por ayer, pero bueno, tenemos la suerte de tenerte aquí en Avance en el diario. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros por invitarme. Primero de todo, ¿no? ¿Cómo te sientes? Porque esto suena como mucho, ¿no? 35 años de carrera, ¿cómo los llevas tú? Bueno, los llevo. Por un lado suena bien pensar que he llegado hasta aquí, por otro lado me hace sentirme un poco mayor, pero la verdad es que hago esta gira para celebrarlo, ¿no? Me refiero... El paso del tiempo es una cosa muy extraña, si te fijas, ¿no? Porque nos alegramos de sobrevivir, ¿no? Pero nos hacemos mayores, ¿no? Y pienso mucho en mi juventud en este momento. Entonces tengo que tener como una mirada hacia atrás, ¿no? Me veo de joven, ¿no? Y aunque nunca he echado mucho de menos la juventud, ahora sí me siento un poco mayor. O sea, tú miras hacia atrás, hay un poco de nostalgia ahí, no sé qué tal te llevas con la nostalgia. La nostalgia pasa un poco de ella, ¿sabes? No soy muy fan de la nostalgia. Creo que trato de mirar poco hacia atrás y mirar mucho hacia adelante. Sí tengo el pasado, pues valga, aunque sea raro, tengo presente el pasado, ¿sabes? Y pienso en él y tiene un peso que está en lo que hacemos cada día, ¿no? Digamos que si estamos aquí porque hay pasado, ¿no? Pero trato de no recrearme mucho en el pasado. Pero esta vez, estaba hace unos meses, de repente en Twitter, vi que hacía 20 años de mi disco en solitario, de Canciones para ti, la distancia, y me dio como un flashazo, y dije, hostia. Y por un lado pensé en celebrar eso, y de repente pensé, bueno, la verdad son 35, podríamos celebrar un poco todo ya, y así nos lo quitamos de encima, ¿sabes? Así ya no hay que volver a celebrarlo. Bueno, luego es verdad que los números redondos luego habrá más, que si 40, que si 45... Sí, pero bueno, yo no sé si volveré a hacer una cosa de este tipo. Bueno, todavía no ha empezado, o sea, va a ir a ver cómo se da. Hablabas antes de la juventud, entonces un poco cómo recuerdas ahora aquellos inicios, ya no tanto si te imaginabas llegar ¿no? hasta donde estás ahora, pero... No me lo imaginaba, eso seguro. O sea, la verdad es que flipo cuando veo dónde he llegado, me parece bastante alucinante, ¿no? Y pienso mucho en la incertidumbre que tenía en esa época, ¿no? Sobre todo la incertidumbre que teníamos, bueno, todos los del grupo yo creo que la teníamos, ¿no? De ver cómo nuestros amigos empezaban a tener trabajos, a acabar sus carreras, a tener dinero para una hipoteca, a comprarse un coche, yo qué sé, las horas de las personas normales, ¿sabes? Y nosotros pues íbamos renqueando y tirando, ¿no? Y tampoco éramos un grupo que funcionara muy bien, o sea que nuestro dinero venía de otros trabajos, pues yo ponía copas en bares, ¿sabes? Y trabajaba en la noche para sobrevivir, ¿no? Pero estaba bastante convencido, de decir, si hay algo que me gusta de esa época y es que estaba convencido de que quería hacer música, ¿no? Sobre todo que no pensaba en los términos de triunfar o del éxito, pensaba más en que había un oficio ahí, ¿sabes? Bueno, igual no hace falta ser muy famoso, igual hace falta hacer canciones y se puede tener un trabajo y un oficio dedicándose a esto, ¿no? Que era algo que no estaba muy... Pues a mi madre no le hacía mucha gracia, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces escuché la frase de ¿y cuándo vas a hacer algo de verdad? ¿Sabes? Y bueno, pues al final hice algo de verdad. Claro, porque además, bueno, no sé si ahora, ¿no? Una criatura que llega a sus padres les diga, oye, pues yo me quiero dedicar a la música, el contexto es muy distinto, entonces... Bueno, ahora también les dicen que quiero ser influencer, o sea que, no. Me refiero, hay una serie de... Por lo menos creo que la mentalidad ya es otra, ¿no? Pero en una ciudad como Vigo, pues una ciudad pequeña, bueno, pequeña, mediana, pues yo creo que mi madre lo que estaba era aterrorizada de que estuviera echando mi futuro por la borda, ¿no? Y la entiendo, es decir, entiendo que la sensación de ellos es que muy poca gente conseguía vivir de eso, ¿no? También es cierto que no había una conciencia de que se podía ser músico. Hay un montón de músicos que no son famosos y que tienen trabajo, es decir, me refiero que es un poco... A veces cuando dicen, no, eres músico, qué difícil, digo, oye, hay un montón de gente que es músico y que da clases o que toca en hoteles, yo qué sé, es una forma de ganarse la vida tan digna como cualquier otra, ¿no? No hace falta ser Rosalía, ¿sabes? Puedes ser músico y tener una vida. Claro, no sé, mencionabas antes el éxito, no sé en tu caso cómo has convivido con esto o cómo lo entiendes tú, ¿no? O sea, porque es esta cosa un poco del éxito que es, ¿no? En tu caso... Pues yo el éxito creo que es igual en todos los trabajos del mundo, que es poder hacer tu trabajo, disfrutar de tu trabajo, tener una vida y ser feliz. Eso es el éxito, me refiero. Bueno, hay gente que considera que el éxito es tener mucho dinero, otros consideran que el éxito es tener mucha popularidad. Pues yo creo que la popularidad no es una cosa muy divertida, la verdad, no me parece algo guay, ¿sabes? El dinero está bien, pero
tampoco es una meta en mi vida y no necesito tener muchísimo dinero para ser feliz, ¿no? Entonces, para mí el éxito es poder hacer música y hacer la música que yo quiero y poder tocar con la gente que yo quiero y poder tener una vida plena y agradable, ¿no? Pero creo que es la misma definición para cualquier persona, creo. Y yo además me parece que hay que desmitificar todo lo del mundo de los artistas y de toda esa cosa, ¿no? Porque ya te digo, yo considero que la popularidad es una cosa horrorosa, ¿sabes? La honestidad, la popularidad siempre es dañina, ¿sabes? Alguien puede salir mejor o peor parado de la popularidad, pero en sí mismo que todo el mundo te haga caso es una cosa bastante antinatural. Es una cosa muy extraña, ¿sabes? Y así le pasa a un montón de gente que triunfa y que acaban con grandes depresiones y con grandes problemas porque la popularidad no es como la gente cree desde fuera, ¿no? La popularidad no mola mucho, me refiero. Es necesaria para poder vender entradas, para poder hacer un montón de cosas y es donde te lleva la música, ¿no? Pero yo no diría que en sí mismo eso sea un éxito, tener popularidad. Un éxito es poder vivir de tu trabajo y ser feliz y encontrar a alguien a quien quieras y vivir una vida plena, eso es el éxito. Lo otro, hostia, hay que pasar por ahí, pero yo, por ejemplo, me alegro de no haber tenido nunca mucho éxito ni haber sido muy popular, ¿no? Me refiero, yo he ido bastante paso a paso y he tenido tiempo para ver el camino, ¿no? Es decir, no me llego de repente a los 20, sino que cada año me ha ido mejor. He tenido la suerte de que ha sido como una escalera y he ido subiendo, ¿no? Y me ha dado tiempo a asumir lo que pasaba, a pensar sobre ello. Cuando ya me llegó una popularidad más grande, ya tenía 38 años, casi 40 años, entonces pues estaba más maduro, ¿no? Pero cuando veo a gente joven que le pasa, pues es una putada y es durísimo, ¿no? Y tengo amigos que les ha pasado muy pronto y lo han pasado mal, ¿sabes? Todo el mundo dice, no, que no se queje, que le hago bien. Bueno, perdona, cada uno que se queje de lo que quiera, lo primero. Y lo segundo, pues habría que vernos cada uno en la situación de los demás, ¿no? Igual estamos en una época donde nos gusta mucho opinar sobre los demás sin haber estado en su sitio. Pues un poco sí, la verdad, un poco mucho. Claro, lo que pasa es que entiendo que tiene que ser complicado, por un lado, porque claro, digamos que nadie prepara para eso, ¿no? O sea, nadie os dice, bueno, mira, pues ahora te vas a hacer súper famoso, vas a sacar un disco, vas a tener éxito y la vida te va a cambiar de esta manera, ¿no? Entiendo que es un poco aprendes. Y además que no se parece a lo que uno se imagina. Es decir, no se parece en nada a lo que uno se imagina. Uno se siente muy raro, me refiero. Uno de los grandes temas de gente que alcanza la popularidad es que ese día que de repente todo el mundo te aplaude, tú estás preocupado por algo que te pasó en tu casa. Tú no esperabas cuando tenías 14 años que el día que todo el mundo te aplauda vayas a estar preocupado porque tu madre está enferma o porque tienes un problema sentimental o porque simplemente te levantaste agobiado por lo que sea, me refiero, que todos tenemos. Entonces, la popularidad nunca es como uno se imagina. Sería guay que te gane la popularidad cuando tienes 14 años y en ese momento te lo imaginas y te pasa y seguro que lo disfrutas. Pero hasta que llega ese momento te han pasado un montón de cosas y muchas veces llegas muy cansado. Muchas veces han pasado tantas cosas que cuando hay ese concierto importantísimo has trabajado y has hecho un montón de promoción, has hecho un montón de cosas, vas medio mal dormido, echas de menos estar en tu casa porque a veces eres joven y te has tenido que ir, llevas 3 meses fuera y no has visto a tus amigos, no has visto a tus padres, no sé, se me ocurren millones de ejemplos, ¿no? para que no estés contento, para que no estés pleno, ¿no? Entonces muchas veces no es lo que uno espera y luego da mucha soledad también estar. O sea, la soledad de todo el mundo mirando para ti y tú queriendo estar en otro sitio es una soledad muy grande. Pero no sé si, además, quizás aquí me equivoco, ¿no? Pero tengo la sensación de que de un tiempo a esta parte como que parece que hay más artistas, ¿no? Que pues todo esto que tú estás contando, ¿no? Que están hablando de la parte como... bueno, tú lo hiciste hace tiempo también, ¿no? De la parte mala, entre comillas, ¿no? La parte, bueno, no mala, pero sí la humana. Decir, oye, pues es que a lo mejor, pues eso, puedes estar mal... Y que evidentemente también tenéis derecho, pero no sé si esto, claro, en 35 años, yo creo que muchos años allí no era habitual, ¿no? Que otros, ver a un músico y decir, mira, pues es que pues necesito parar porque ahora mismo no puedo más, o tengo una depresión horrible, o ayer se murió, yo qué sé, mi padre y estoy triste, ¿no? Y por otro lado, me refiero, cuando tú te dedicas a algo así, como realmente tu trabajo cuando va bien es porque los demás te dan algo de ellos y se fijan en ti, tú te sientes muy agradecido y no quieres parecer un desagradecido diciendo no estoy bien, ¿no? Entonces, pues normalmente se ha ido escondiendo eso. Hablabas de la gente de ahora. Ahora además es mucho más inmediata la popularidad, porque antes tú a lo mejor pues un cantante sacaba su disco y notaba la popularidad pues en los conciertos, en alguna firma de discos. Ahora lo tienes todo el rato en tu teléfono.
Entonces el impacto es mucho más grande y hay un montón de artistas jóvenes que están sufriendo mucho, porque ya te digo, no es lo que parece. Y luego que muchas veces cuando empiezas, pues mira, al principio cuando le gustas a todo el mundo, ¿sabes? Cuando haces canciones le gustas a todo el mundo, suelen ser tus primos, tu hermana, tus amigos, ¿no? Me refiero. Y a medida que vas teniendo pues, más público, aparecen más detractores también. Aparecen los detractores. Yo siempre he dicho que para gustarle a 100 te odian 10, para gustarle a 1000 te odian 200, para gustarle 1.000.000 ya te odian 300.000, ¿sabes? Y para ser Michael Jackson te odian todos los que no les gustas, pues igual les caes fatal, ¿sabes? Me refiero que va creciendo esa gente que son los detractores, que tienen que existir, va creciendo a medida que crece la popularidad. Entonces es muy complicado pues tener un teléfono y tener 20 años y leer a alguien que te dice que eres la leche y que eres increíble y a la vez alguien que te dice que eres lo peor. Y te dice que eres lo peor de una forma muy bestia, que es parte de la vida, ¿eh? Me refiero, no me estoy quejando ni nada, pero hay que entender también que para un cerebro es muy complicado. Y no sé... Y que luego, que cuando tú lees 1000 comentarios y todos son maravillosos, cuando hay uno malo es el que se te queda en la cabeza, porque la cabeza nos juega malas pasadas todo el rato. Entonces es complicado. Yo veo a muchos músicos jóvenes que lo están pasando mal y que muchas veces están desmarcados porque no sienten lo que esperaban sentir cuando les pasara algo parecido, ¿no? Que pues, también entiendo, bueno, que hay una parte, ¿no?, que será, quiero gustarle a todo el mundo, ¿no? Que aunque no sé si tú siempre entendiste que había gente a la que no le ibas a gustar. Bueno, sí, yo lo entendía desde el principio, sí. Pero de la misma manera que a mí no me gustaban ciertas cosas, ¿no? Tampoco es tan grave. Pero bueno, yo también he tenido la suerte de oír a mis detractores ya siendo casi un adulto, ¿no? Y entonces es más fácil, ¿no? Y aún así te afecta igual, ¿eh? Ya, sí, además como en esto de que quizás para decirle a alguien que no te gusta, pues puedes no decirle nada, ¿no? El otro día leí un artículo de alguien que hablaba sobre la necesidad de las críticas malas, si hace falta hacer malas críticas, ¿no? Y yo recuerdo a Joaquín Luqui, ¿os acordáis de Joaquín Luqui? Era un locutor de Los 40 Principales, mítico, y yo le conocí antes de que se muriera, y él decía que a él lo criticaban porque nunca ponía mal a nadie en la radio, ¿no? Él siempre decía, esto es maravilloso, esto no sé qué, no sé cuánto, y él decía que lo criticaba, pero él decía que para él la radio era un tiempo tan valioso que no quería gastar ni un segundo hablando mal de nadie, y que el hecho de que no hablara de alguien ya era la crítica mala, ¿no? El hecho de que no existieran ciertos grupos en sus listas, ¿no? Y me parece que bueno, que igual deberíamos pensar de esta manera, ¿no? Con toda la información que hay, ¿no? Pues no sé si es necesario leer cosas negativas sobre alguien. Ya, es verdad. Sí. Hombre, también un poco también porque al final, en el caso, yo que sé, un concierto, ¿no? Pues puede gustar más o menos, pero es cierto que al final hay un curro ahí detrás que, ¿no? Con una película, no sé, que al final que hay mucha gente, ¿no?, que ha invertido tiempo. Sí, yo tal vez pienso mucho últimamente que tampoco hay tantos críticos ya, ni de música, ni de cine, somos todos críticos ya hay... Antes tú, para saber si querías ir a ver una peli o si querías escuchar un disco, ibas a ciertos periódicos, a la parte cultural, y había como una especie de gente que te decía, este disco está mejor que el anterior, esta peli tal, o sea, había como unos prescriptores. Ahora solo tienes que ir a Google y ver, y te encuentras, pues eso, de cualquier película que veas, ves unos que tiene 0 estrellas y otros que tiene 5 estrellas de la misma peli, ¿sabes? Pocas veces todos están de acuerdo con que todo es una mierda o que todo es maravilloso, ¿no? Y no sé también si en este sentido, o sea, ¿no?, porque esto de que haya la respuesta como más inmediata en redes, ¿no?, sobre todo, si también ha tenido un efecto de vuelta en el que ahora como que también, incluso desde los medios, yo creo que muchas veces también lo hacemos, ¿no?, como que os exigimos también como tener que opinar sobre todo, ¿no? O sea, tener una opinión y no sé también tú cómo ves con esa parte de, bueno, sí, también soy un altavoz y de repente lo que yo pueda decir, yo qué sé, de Trump o del genocidio en Gaza, puede tener una repercusión, ¿no? No sé, con esta parte que no tiene que ver con lo musical estrictamente, ¿cómo convives tú? Bueno, se nos exige de alguna manera. Yo estoy tratando de pelearme un poco ante esas exigencias, ¿no? Y también, por otro lado, yo siento que cada vez que mi opinión vale menos cada día, pues no me interesa mucho mi opinión a nivel de la gente, ¿no? Me refiero, creo que hay tanto ruido ahora mismo, ¿sabes? Creo que hay tanto ruido que no creo que haga falta que yo tenga que decir lo que pienso sobre ciertas cosas. Creo que si alguien ha seguido mínimamente mi carrera sabe perfectamente lo que pienso, ¿sabes? Y luego pues hay otros que están buscando esa cosa para que parezca que yo pienso lo contrario de lo que se supone que digo, ¿sabes? Y entonces me da un poco de pereza todo, ¿no? Me da bastante pereza.
Y yo ya hace un rato que trato de opinar lo menos posible sobre ciertas cosas, porque creo que muchas cosas caen por su propio peso. Y que si, insisto, si has visto mi carrera y lo que hago y lo que he dicho que pensaba, pues sigo pensando básicamente lo mismo, ¿no? Y lo que no tengo ganas es de meter más ruido. No tengo ganas de discutir. Antes podía contestarle a alguien en un hilo de Twitter o lo que fuera. Ahora ya paso. No, creo que no. Y además creo que el que quiere machacarte te va a machacar digas lo que digas, ¿no? Es decir, puedes tratar de explicarlo muy bien en 140 caracteres, en lo que quepan ahí, que es una mierda, a no ser que tengas el rollo azul, que no se lo voy a dar a Elon Musk, ¿sabes? Y entonces realmente es muy difícil en muy poco texto explicar todo lo que piensas o no sé qué. Entonces, si dices, no, mira, yo creo que esto es así, pero por otro lado, tal, y te centras en algo, te dirán que te olvidas de algo y tendrás un hilo que nunca se acaba, ¿no? Entonces yo estoy tratando de evitar el ruido, ¿no? Eso, si me preguntas sobre cualquier cosa, te diré lo que pienso y creo que no hace falta que ni me preguntes sobre lo que pienso sobre casi todas las cosas, porque creo que se sabe y que es lógico. Bueno, y que también al final, bueno, claro, lo que decías, ¿no? De que la propia carrera habla sobre, bueno, no sé si decir ideología de cada uno, ¿no? Pero... Bueno, yo creo que hay ideología en mis canciones, creo que ha habido siempre ideología en mis canciones, en épocas en que era más fácil hablar de las cosas y que la gente no se metía en muchos líos, ¿sabes? Me refiero que yo considero que todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿eh? No digo esto porque crea que la gente se mete en lo que no... Cada uno que diga lo que quiera. Yo en este momento he decidido no decir muchas cosas porque me da igual lo que piensen los demás de mí, básicamente. Me da igual lo que piensen los demás. Tengo muy claro lo que pienso. Pero hay una ideología, claramente. Lo que sí no voy a hacer es decir exactamente las palabras que me exigen que diga algunas personas. Eso no lo voy a hacer. No lo he hecho nunca, ni lo pienso hacer ahora. Y creo que muchas de esas personas que muchas veces piensan como yo, pero quieren que yo diga las palabras que ellos piensan, cuando se meten conmigo solo están perdiendo un aliado, porque yo pienso como ellos, ¿sabes? Solo que yo lo voy a expresar de otra manera, lo voy a decir de otra manera, ¿no? Y luego, por otro lado, creo que también hay veces que a problemas muy, muy complejos, porque la vida es muy compleja hoy en día, la economía es compleja, la geopolítica es compleja, ¿sabes? Hombre, no es complejo que haya un genocidio, está claro que hay un genocidio, pero ¿cómo me enfrento a ese genocidio yo? Sí es complejo, ¿sabes? Entonces, cuando se habla de dónde debemos tocar, dónde debemos hacer las cosas, no sé qué, pues yo pienso, oye, esto es mucho más complicado que todo eso. Y entonces alguien desde su casa decide que yo tengo que hacer una cosa concreta. Yo digo, mira, yo no puedo hacer esa cosa concreta porque no te lo voy a explicar, porque no tengo ni tiempo ni espacio para explicarte todos los problemas que tengo para hacer esto y que yo, como casi toda la sociedad, estoy atado de pies y manos en un montón de cosas. Porque vivimos en una sociedad compleja, de neoliberal, salvaje, ¿sabes? De capitalismo salvaje. Y yo, por mucho que piense de otras maneras, estoy en este sistema. Y yo no puedo romper el sistema. Y lo que no voy a hacer es arruinar mi vida para decir lo que tú quieres que diga. Porque no me lo puedo permitir, ¿no? Entonces, a mí cada vez que nos exigen a los músicos que seamos los abanderados de ciertas cosas, es, oye, mira, todo bien, tienes toda la razón en un montón de cosas, pero me gustaría saber qué pantalones llevas, cuál es tu compañía de teléfono, qué comida comes... ¿desde dónde escuchas la música? Es curioso que me metas caña desde una plataforma que pertenece a una serie de personas que conocemos, es decir, pero no se lo voy a echar en cara, porque tampoco, ¿cómo vas a dar tu opinión si no se la das por medio de esa plataforma que es de la que damos la opinión? Pero todos estamos metidos, desde algún punto estamos atados de pies y manos. Entonces, joder, tenemos que pelear sobre un montón de cosas, pero yo prefiero pelear a nivel personal que a nivel público, porque creo que a nivel público lo único que hago es meter ruido. Bueno, es que justo, bueno, es que ahora, escuchándote, claro, me sonaba mucho también a un poco este verano, ¿no? Que también se puso... cuando, bueno, que ya en realidad ya se sabía, ¿no? Pero cuando aparece este fondo con vinculación con Israel y de repente, no, a ver quién cancela, no cancela, sí que es verdad, ¿no? Como que... Sí, pero en lo del fondo, que yo tenía un festival de ese fondo, todo el mundo decidía que si tocábamos en el fondo somos asesinos con las manos manchadas de sangre. Mire, perdone, yo tengo un contrato que si no cumplo me cae un paquete que no tengo el dinero para pagarlo. No lo tengo. O sea, la demanda que me cae, yo no tengo ese dinero. Entonces a mí me está jodiendo también participar en ciertas cosas, pero eso estaba firmado hace mucho tiempo, yo no sabía nada, porque si yo me pongo a ver de quién es cada contrato de donde voy a tocar, o sea, de entrada no puede sonar mi música en Spotify, porque también está el fondo en Spotify. Igual tengo que cambiar de compañía telefónica, igual tengo que cambiar de compañía eléctrica, igual tengo que comprar la comida en otros sitios, es decir, no sé, que desde que ha pasado todo esto estoy fijándome más en todas las cosas, pero me refiero, no me eches en cara una cosa que no tengo la posibilidad, no tengo el dinero para
para romper un contrato donde tiene razón la otra parte. Es decir, si rompo el contrato no voy a ir a un juicio y voy a decir, no, señor juez, no, el señor juez tiene claro que yo he roto un contrato y hay una demanda que yo no puedo asumir. Yo y la mayor parte de los grupos que están aceptando eso. Entonces, lo que es una broma es creer que porque no podamos romper nuestro contrato nos estés diciendo que somos pues hijos del mal, ¿sabes? Ya. Bueno, y que se puso el foco, o sea, el foco hasta nosotros no, y no tanto en incluso quien ha comprado la entrada, ¿no? Que... No, y eso, y me refiero, y me hace, no sé, es que es muy complicado, insisto, me refiero, creo que hay buenas intenciones en parte de la gente que dice esas cosas, pero no es tan sencillo, no es tan sencillo, porque hay mucha gente trabajando ahí, hay mucha gente trabajando para mí también. Yo no puedo decirle a gente, oye, vas a dejar de cobrar este concierto, ¿sabes? Pues no puedo, no quiero, ¿sabes? Y bueno, por ir un poco a lo musical, bueno, todo está relacionado con esto, ¿no? Pero claro, también quería preguntarte, a la hora de componer, claro, evidentemente en 35 años pues tienes muchas canciones y muy variadas y de distintos temas, pero no es un poco si ha cambiado también tu manera de decir, oye, pues quiero hablar de esto en mis canciones, ha sido un poco según te ha ido llevando la vida, según las emociones, más desde, no sé, desde una tristeza, de estar cuando estás contento. Yo creo que está todo un poco mezclado, ¿sabes? A mí me gusta hablar de las emociones normalmente, ¿no? Pero Damon Albarn decía que toda canción de amor tiene una parte política y toda canción política tiene una parte de canción de amor, ¿no? Una parte emocional. Y yo creo eso, ¿no? Creo que las canciones tienen un poco de todo, ¿no? Y creo que en el fondo, oyendo las canciones de alguien, sabes un poco lo que piensa en un montón de aspectos, ¿no? Y yo he tratado de hacer canciones sinceras, canciones que cuentan. Algunas son sinceras con el momento en que las escribía y que a lo mejor ahora no lo subrayo, ¿no? Pero también me doy el derecho a cambiar de opinión, ¿no? Que es una cosa que está un poco mal vista a día de hoy. Un poco mal vista cuando deberíamos cambiar de opinión más veces, cuando los otros tienen razón, ¿no? Es decir, cambiar de opinión es complicado porque afecta a cómo te ves, ¿no? Pero debería estar bien cambiar de opinión. Y yo cambio de opinión mucho, porque a veces estoy convencido de algo y leo algo, o viene alguien y me cuenta algo. Es difícil darle la razón cuando te lo dice, pero luego vas a casa y piensas que igual tenía razón, ¿no? Y yo he escrito siempre desde las emociones, ¿no? Incluso cuando he hecho canciones más políticas estaban pensadas desde la emoción, ¿no? Creo que no hay que enfriar las cosas o separarlas, ¿no? También creo que a veces pues la parte política está demasiado relacionada con el corazón y a veces deberíamos separarla en algunos momentos, ¿no? Deberíamos aprender a cuándo tener un voto del corazón y cuándo deberíamos tener un voto con la cabeza, ¿no? Pero bueno, supongo que todos nos movemos en ese espacio, ¿no? Y yo a la hora de hacer canciones, básicamente lo que trato es de hacer una canción bonita que me emocione a mí y espero que si me emociona a mí, emocione a otros, ¿no? Y claro, ¿cómo es hacer, no sé si la tienes ya preparada, pero claro, el repertorio de una gira de tantos años y tantos temas? Pues complicado, estoy ahí con unas listas, ¿sabes? Y cada vez que creo que la tengo cerrada digo, pero esta canción, hostia, nos habíamos olvidado de esta. Bueno, ¿y cuál quitamos? Ostras, no quitamos ninguna, no quiero quitar ninguna. Entonces estoy peleándome con archivos de texto, ¿sabes? Ahí a dolor. Y bueno, pues igual lo que hago es... a veces pienso que debería preparar todas las canciones que quiero y luego en unos conciertos tocar unas y luego en otras tocar otras, pero también me da pena por el público que querrá oírlas todas, ¿no? Entonces veré cómo lo soluciono. Yo de entrada les diría que todas no van a poder estar, ¿sabes? Que no es una cuestión mía, ¿sabes? Es una cuestión del tiempo y de lo que dura un show, ¿no? Pero vamos, que yo creo que voy a conseguir un equilibrio bueno. En este caso espero que el equilibrio no sea imposible. ¿Qué te iba a decir? Hombre, pero entiendo que algunas sí que será... Hombre, hay algunas que son inamovibles. No, o sea, un Tornado entiendo que eso va a tener que sonar. Hombre, Tornado sí va a estar. Pero no estoy diciendo nada de la lista, no quiero hablar de ello porque luego también, me refiero, cuando haga los ensayos también veré cómo me siento cantándolas y hay veces que hay canciones que nos gustan mucho en los discos y que luego a la hora de tocar, pues hay veces que yo no me divierto y yo necesito divertirme en el concierto, es decir, no voy a meter ninguna canción porque sepa que quieren los demás, pero yo no quiera tocarla, ¿sabes? Y entonces algunas las tengo en la lista, las ensayaré y veré cómo me siento y dependiendo de cómo me sienta entran o se quedan fuera. Claro, es que es curioso porque recuerdo que hace poco Leiva compartió como un post hablando de princesas, ¿no? Es como, Dios mío, pues esta es como la canción que luego todo el mundo se vuelve loco, pero como que él la tenía manía porque pues, ya no se sentía identificado. Yo estoy mucho con ese texto de Leiva, ¿eh? O sea, pienso mucho en ese texto de Leiva, que además él decía al final que él se había dado cuenta que él no era muy importante y que lo más importante era la canción. Eso lo voy a tener bastante en cuenta, ¿no?
Porque creo que de jóvenes queremos dar una imagen con las canciones que tocamos y luego a medida que nos hacemos mayores nos damos cuenta que la canción ya es un poco de ellos, es un poco del público, ya deja de ser nuestra, ¿no? Y yo hace tiempo que noto eso, ¿no? Que cada vez que saco un disco, la canción, en cuanto saco el disco, dejan de ser mías y la canción pilla su vida dependiendo de los gustos de los demás, ¿no? Nunca toco una canción que no me guste directamente, pero también hace tiempo que no grabo ninguna canción que no me guste. Pasa más en la juventud, que en la juventud te gusta, haces una canción, la grabas y luego evolucionas y ya no te gusta lo anterior, ¿no? Pero nos ha pasado a todos. Íbamos vestidos de una manera con 15, a los 16 de otra, y odiábamos como a los 18 odiábamos como éramos a los 17. Eso pasa en la juventud, ¿no? Y con las canciones pasa, pero espero hacerlo bien. ¿Pero a ti esto te ha pasado? ¿Tú tienes tus princesas? Sí, sí, yo odiaba años 80. O sea, yo años 80 la detestaba profundamente. Hola. Sí, sí, pero mucho, ¿eh? ¿Y eso? De hecho, pues, porque años 80 es una canción que hicimos un poco por encargos. En ese disco estábamos como experimentando y estábamos con El equilibrio es imposible, con Tetching, con Disimular, estábamos haciendo cosas chulísimas y uno de la compañía no nos dejaba grabar el disco si no había como un hit claro, ¿sabes? Una canción que ellos consideran hit, que nunca he entendido muy bien lo que significa, ¿no? Para ellos tenían unas formas, porque no entiendo que esa persona no viera en El equilibrio es imposible y no veía una canción importante, por ejemplo, cuando para mí es de las más importantes de mi carrera, ¿no? Entonces hicimos esa canción y la hicimos un poco a regañadientes. Y la canción funcionó muy bien y nos dio mucha rabia. Entonces esa gira la tocamos, pero en la siguiente ya no la tocamos. Y yo en mi caso le tuve manía hasta que un día en un festival Eva y Juan de Amaral tocaron la canción y yo estaba en medio del público y me encantó la canción y dije, joder, sí es buena la canción. Le tengo mucha manía, pero la canción es buena. Y empezó a gustarme otra vez, pero la tuve abandonada mucho tiempo, sí. O sea, que le debemos a Amaral... Pues bastante, sí. Ojo. Bastante, sí, sí. Y bueno, ya la verdad es que Eva y Juan, cualquier canción que toquen, te la hacen alucinante, ¿no? Y entonces hubo un rato que dudé si eran ellos los que hacían que la canción fuera mejor o si la canción estaba bien. Luego ellos me dijeron, oye, tío, que la canción es cojonuda. Me dijo Juan, es que la canción es cojonuda, no sé qué. Y yo, hostia, pues debe ser buena. Madre mía, he tenido que convencerte de que... Bueno, los músicos somos idiotas, como todo el mundo sabe. ¿Por qué? Porque sí, porque a mí me hace gracia, o sea, no somos idiotas, pero sí tenemos cosas pues, infantiles. Vivimos de un trabajo que tiene que ver con los gustos de los demás, con nuestro propio gusto, con cómo los demás nos ven, ¿sabes? Te enfrentas como a un montón de cosas y, bueno, pues crea muchas inseguridades y yo creo que esa era una inseguridad que teníamos con la canción, ¿no? Porque queríamos ser como guays, alternativos, ¿sabes? Y nos parecía muy pop la canción. Y aún no nos dábamos cuenta que puedes estar en varios sitios a la vez y que no pasa nada, ¿no? Bueno, quería preguntarte, ya que Turnedo parece que nos llevamos bien, ¿cómo fue componer aquella canción? Un poco de dónde nació... Bueno, Turnedo es de mi hermano, de Amaro, la escribió él. Y realmente llegó un día a mi casa y me dijo, tengo esto, vamos a grabarlo. Y bueno, se llama Turnedo precisamente porque en Pro Tools, que es la plataforma que uso para grabar, cuando vas a grabar una canción tienes que ponerle el nombre antes de grabar. Cuando eres una sesión... No te pones a grabar y luego al final te dice, ¿cómo se llama esto? Se llama no sé qué, no. Tienes que ponerle un nombre. Y por alguna razón estábamos haciendo chistes con la palabra Turnedo, no sé si por los filetes esos franceses con bacon alrededor o por qué. Jugábamos con las palabras. Entonces le pusimos Turnedo y no sabemos muy bien por qué. Y le quedó así, ¿no? Y Amaro llegó con la canción ya terminada. Y era una canción flipante, ¿sabes? Y la grabamos en mi casa y me quedé alucinado viendo la canción. Y dije, bueno, pues ya tenemos una canción buena. Un hit. Bueno, no sé. Bueno, me gusta que se haya convertido en un hit de alguna manera porque no tiene estribillo, no tiene solos, no repite ninguna parte y eso me gusta, ¿no? Romper algunas reglas, ¿no? Que es algo que me ha gustado hacer siempre con las canciones, romper alguna regla no escrita, ¿no? Bueno, en esa época sí estaba escrita, decían que las canciones tenían que tener un estribillo, que tenían que tener una letra fácil, y Turnedo pues no tiene ninguna de las dos cosas, ¿no? Pero sin embargo funciona y se queda en la memoria de la gente y la verdad es que yo creo que es una canción cojonuda. Bueno, yo fan absoluta del temazo, no voy a decir que no, por supuesto. Y claro, también en todos estos años, además de lo envoltorio, ¿no? De tema redes, no redes y el contado con el público y demás, claro, la propia industria musical también ha cambiado, ¿no? No sé un poco también cómo ha sido irse adaptando, ¿no? O incluso qué ha sido lo mejor, peor que ha ido pasando a la hora de decir, oye, pues esto, cosas que hayan cambiado como muy grandes, ¿no? Bueno, ha cambiado todo, pero es que el mundo ha cambiado completamente, ¿no? Es decir, tenemos una vida muy distinta a la que teníamos antes, ¿no? Entonces yo entré en la industria en los 90 y era cuando pues,
casi todos los grupos que salían porque tenían una compañía de discos y eran las compañías, pues dependías de emisoras de radio que te pusieran, era otro circuito, ¿no? También grabar era caro, había que ir a un estudio, que era una especie de laboratorio que valía pasta, ¿sabes? Y yo he tenido la suerte de vivir todo ese cambio, vivir cómo aparecían las grabadoras digitales, cómo aparecieron los ordenadores y de repente tenías un estudio en tu ordenador y aprender a grabar, ¿sabes? Y yo he disfrutado mucho de todos esos cambios, ¿no? Luego llegó Internet, cosa que a mí me parecía que iba a ser más guay de lo que resultó siendo, ¿no? Pensé que iba a ser un poco más democrático con el trabajo de la gente, ¿no? Con las canciones, ¿no? Pensé que Internet iba a hacer que cada uno cobrara lo que se merece, ¿no? Veo que no, ¿sabes? Que las plataformas tienen sus propios chanchullos para el dinero, ¿sabes? Pero creo que nos ha dado libertad y creo que, pues eso, antes las canciones tenían que tener te ponían unas normas para la canción, ¿sabes? A lo mejor, pues eso, si querías que tu compañía te apoyara, quería una canción con 2 estribillos, un solo, un no sé qué, un no sé cuánto, y cuando te salías un poco de la norma podías tener problemas. Nosotros tuvimos muchísimos problemas. Y por otro lado, eso es lo que te digo, la democratización del poder grabar. Ahora con un portátil puedes grabar y un chaval que tenga un par de ideas buenas puede hacer un discazo increíble en su casa él solo, ¿no? Y dispone de un montón de herramientas gratuitas y de muestras y de instrumentos virtuales. Luego, a la hora de aprender, puedes aprender muy fácil. Si no sabes manejar algo, vas y buscas a alguien y aparece alguien que te enseña a manejar una grabadora, a tocar la guitarra, cómo se toca tal canción de no sé quién, y ves a un tío que te lo explica, y eso me parece maravilloso. Y creo que ha dado mucha vida a la música y creo que es muy positivo, ¿no? Para mí es el mayor cambio. Luego llegó el pirateo, llegó los CDs, no sé qué. Yo, la verdad, como no vendía muchos discos, tampoco noté mucha la diferencia, ¿no? Pero sí tengo amigos que vendían discos que pues dejaron de ganar mucho dinero, ¿no? Y bueno, se ha ido repartiendo el dinero de otra manera, la forma en que repartimos las canciones, la forma en que las distribuimos. Pero en líneas generales hay muchas más cosas que me gustan de las que no me gustan. Las que no me gustan, que es que haya en este caso una plataforma que se queda con toda la pasta, pues eso ya pasaba. Y no era una plataforma, y era una compañía o era una emisora. Siempre ha habido gente que se aprovecha. Donde hay dinero siempre hay alguien que se lo queda. ¿Cómo afectó Carrefour a la industria? Bueno, hablábamos antes, ¿no? Me refiero, yo creo que la aparición del CD pues fue un poco desastrosa para la música. El vinilo tenía una entidad física, ¿no? Y llegaba a tu cumpleaños, te daban así un vinilo y era un regalo en sí mismo, ¿no? Luego llegó el CD, que también lo era, pero yo creo que en cuanto metieron la música en los supermercados y tu CD iba al lado de la barra de pan, ¿sabes? O de cualquier producto, pues hace que de forma inconsciente, ¿sabes? Pues bajara el valor que tenía ese objeto, ¿no? Y bueno, y en el momento en que ese objeto se podía copiar, que podías comprarte un aparato que hacías una copia o bajabas de internet, pues hizo que se bajara el valor de eso, ¿no? Ahora está todo el mundo quejándose porque las entradas son caras o lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo creo que está bien que tenga un valor lo que hacemos, ¿no? Entonces, ya que pagas 9 euros por oír toda la música del mundo, ¿sabes? Pues tampoco pasa nada si hay que pagar una entrada. Es cierto que hay entradas que parecen muy caras, ¿no? Pero bueno, que creo que se ha ido recolocando todo, ¿no? La música pasó a ser prácticamente gratis y el directo pues empezó a pagarse. También es cierto que en los 90, cuando nosotros empezamos, casi todos los grupos cuando funcionaban sonaban por la radio y luego iban a tocar a las fiestas de los pueblos. En Vigo está Castrelos, que es un auditorio precioso. Entonces yo todos los veranos veía casi todos los grupos que funcionaban, los veías allí, ¿no? Por muy poco dinero o gratis, ¿no? Podías verlo gratis también. Y en los 90, cuando esos ayuntamientos se arruinaron y dejaron de tener los grupos en las fiestas, pues a los grupos de los 90 nos costó muchísimo conseguir que la gente pagara para ver un concierto, ¿no? De hecho, no nos hubiéramos imaginado jamás que habría el boom que hay ahora con el directo, ¿no? Era imposible. Y querías cobrar 500 pesetas por una entrada y se enfadaba todo el mundo y era complicado. Entonces ha ido cambiando todo la forma en la que consumimos la música, en la forma en la que vamos a los conciertos, ¿no? La vida. Los plazos, ¿no? Porque, claro, tu gira empieza en mayo, no, en mayo no. Sí, en mayo. En mayo, ¿no? ¿Verdad? Estamos
madre mía, no sé qué mes es, octubre, octubre, ¿no? Que a la hora de comprar entradas vemos como, Dios mío, cada vez con más antelación hay que estar programándose, pero claro, para vosotros eso también es, ¿no? Que no sé si antes se planificaba con tantísima antelación. Bueno, había una cierta antelación, pero ahora también tienes que tener antelación en poder contratar los recintos, ¿eh? Claro. Me refiero que ahora a veces tú llamas a un recinto, quería tocar el mes que viene, y dice, olvídate, no tengo hasta dentro de un año, hasta dentro de un año y medio. Entonces, pues vamos planeando y funcionando como podemos. Lo que te decía, me refiero, yo creo que los grupos con mucho poderío, ¿sabes? Los demás no tenemos mucha opción de elegir exactamente lo que nos gustaría en todo, ¿sabes? A veces ni siquiera los precios de las entradas, ¿sabes? Porque ha subido los precios de todo, ha subido los hoteles, ha subido la comida, la gasolina. Entonces yo, por ejemplo, noto una diferencia desde antes de la pandemia, ¿sabes? Pues hay una diferencia en los precios de las cosas y nosotros pues nos adaptamos como cualquiera. A nosotros nos gustaría ser artistas y estar por encima de todo esto, pero desgraciadamente vivimos en un mundo y tenemos las mismas reglas que los demás. Total. Y, oye, ¿qué tal llevas que tu hijo haya seguido tus pasos y además, bueno, en cierto modo tan parecido, ¿no? Porque es como que hereda tu voz. Pues muy orgulloso de mi hijo, de Andrés. Hombre, es un tipo increíble, le encanta la música desde que es pequeño, le encanta hacer canciones. Además me encanta que haga canciones porque creo que es un oficio precioso, ¿sabes? El oficio de la música es un trabajo muy bonito en el que te relaciones con gente, es un trabajo colectivo, tienes que tocar con otras personas, tienes que acercarte a tus emociones, te descubres cuando haces canciones. A veces cuando hacemos canciones descubrimos cosas cuando la canción está terminada, mientras la hacemos pensamos que estamos hablando de algo y luego resulta que habla de muchas más cosas, ¿no? Y la verdad estoy muy orgulloso de él y bueno, pues se parece a mí pues porque es mi hijo, ¿no? Y ha crecido conmigo, ha cantado conmigo desde pequeño, ha oído la música que le he puesto y bueno, tiene unos genes y supongo que es inevitable, ¿no? Sí, es curioso que la gente se fije que él tenga la misma voz que yo, pero bueno, los actores cuando tienen hijos se suelen parecer también, me refiero, creo que todos siempre es un orgullo que tus hijos se parezcan a ti. También digo una cosa, se parece a mí, pero él es otra persona, ¿sabes? Él no es yo, es otra persona. Sí, no es un clon. No, es otra persona con sus ideas y que está empezando su carrera y yo estoy muy orgulloso porque además es un tipo muy tranquilo, no se deja deslumbrar por los flashes, es muy trabajador, sabe que esto es una carrera de fondo porque lo ha visto en su padre y en su tío, que nos ha visto trabajar toda la vida. Lleva toda la vida viéndonos trabajar, no es alguien que solo nos haya visto en los escenarios, nos ha visto grabar, nos ha visto viajar, nos ha visto cansados, ha venido a muchos conciertos, ha estado él cansado, ha visto el trabajo que hay detrás. Y yo creo que eso es un valor, sabe en qué se va el oficio. Y luego, por otro lado, me da pena que me gustaría poder ayudarle más, ¿sabes? Pero yo no puedo conseguir que le guste a la gente, eso lo tiene que conseguir él solo, ¿no? Y tiene que conseguirse su público y tiene que conseguir enganchar a la gente él, ¿no? Y también en estos años, porque bueno, antes mencionabas a Dani Fernández, también tienes colaboraciones con un montón de artistas, entiendo que también ahí se genera como un poco de familia, ¿no? Hombre, sí. Hombre, yo creo que es una cosa muy bonita, además, cuando te vas encontrando con otros que están en una situación parecida, bueno, cada uno tenemos la nuestra particular, ¿no? Pero hay una cosa de una empatía, de saber todo lo que hay detrás, hay mucho trabajo, mucho cansancio, y cuando alguien que a priori no se parece mucho a ti, pero te sientas a hablar con esa persona o te invita a cantar y te das cuenta que conectas inmediatamente, porque la música es un lenguaje que ayuda a conectar y muchas veces a mí me ha pasado con gente que no los conocía, como Antonio Orozco, y que me invita y de repente cuando conocí a Antonio no sabía prácticamente nada de Antonio, había oído algunas canciones y nos juntamos y de repente pues descubres que llegas a lo mismo y yo llegué a una canción viniendo de The Cure y él viene de Marifé de Triana, yo qué sé, que no sé si es así o es como un ejemplo, ¿no? Y yo creo que es súper bonito y luego cuando hay una conexión hay una amistad muy bonita y además muchas veces es una amistad que tiene una alevosía, ¿no? Es decir, mientras que tú en la vida normal vas conociendo a alguien y te vas haciendo amigo poco a poco, a veces en la música te conoces a un tío al que no vas a ver a lo mejor hasta dentro de 6 meses y ya hay una alevosía de decir, yo quiero ser tu amigo. Y los dos aceleramos esa cosa, ¿no? Decir, venga, seamos amigos porque tenemos la noche de hoy para conocernos, ¿no? Y hay algo bonito en eso, ¿no? En quitarse corazas y entregarte y decir, mira, yo quiero conocerte, ¿no?
y es precioso. Y bueno, yo tengo muchos amigos en la música y espero seguir haciendo muchos más. Que además es cierto también porque como que también esto que hablamos, algo también del sistema es un poco, podría ser lo contrario, ¿no? Generar como más competitividad o más enemistad por el hecho de, oye, pues es que el pastel es este y hay que... Pero no es verdad, no hay un pastel del que haya que... O sea, yo creo que la competencia en la música es absurda. La competencia está para el deporte, que es en lo que se basa, en ganarle al otro, y está guay, ¿sabes? Pero la música es una cuestión de compartir. Y me refiero, a alguien puede... Pues, bueno, es que no es que lo creas, que lo sé, me refiero. A alguien puede gustarle Dani Fernández y le puede gustar Iván Ferreiro, no hay ningún problema. Y le puede gustar Leiva, y le puede gustar Alejandro Sanz, y Zetangana, y Rosalía, y Zahara, y Tulsa, y Taylor Swift, me refiero. La música no es excluyente. Que te guste algo no implica que no te vaya a gustar otra cosa, ¿no? Y bueno, la idea absurda, que para mí es antigua, ¿no? De, no, como me gusta esto, no me gusta lo demás, pues me parece un poco infantil y un poco inmaduro, ¿no? Y de hecho ahora los gustos de la gente, cuando ves sus playlists, hay cosas súper mezcladas, ¿no? Y eso a lo mejor en los 80, en los 80 que era como más de tribus, uno era heavy y le gustaba el heavy, otro era punk y le gustaba el punk. Yo de hecho he palmado mucho de pequeño porque me gustaba una serie de grupos y creía que porque me gustaban los Smiths no me podía gustar Michael Jackson, por ejemplo, ¿sabes? Que era una estupidez, ¿no? Pero eso pasaba en mi instituto, ¿sabes? Éramos de esto y los de al lado eran de esto, ¿no? Y ahora cada vez la gente es más abierta y a mí me encanta, porque cuando veo eso, cuando veo lo que le gusta a la gente, a veces flipo de lo lejos que están las cosas, pero eso debería ser la música, ¿no? Por acabar, comentábamos, ¿no?, que todavía queda tiempo hasta que empieces la gira, pero y todavía te queda algún concierto todavía de tu anterior disco. ¿Cómo esperas que sean estos meses? No sé si tienes ganas de que llegue ya y empezar con... No, tengo ganas de prepararlo. A mí preparar las cosas me gusta. Me gusta, sí, porque me refiero que los discos y los shows muchas veces son el trabajo de una preparación, ¿no? Es decir, un show, el show viene hecho de antes. El show lo tienes que pensar antes, el orden de las cosas. Luego, a medida que haces shows vas mejorando cosas, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la idea, o sea, me gusta mucho que hay que diseñarlo y hay que pensar, mira, vamos a empezar con esta canción, esta otra. Entonces tengo muchas ganas de los ensayos con la banda, reencontrarme con las canciones desde cómo la toca la banda. Muchas veces me pasa que, bueno, yo tengo un papel en esto, ¿no? Que muchas veces la banda, cuando hacemos todo, cree que vamos a hacer las cosas de una manera y yo llego y digo, no, vamos a hacer esta primero, esta tal, y ahí es donde tengo yo que adelantarme, ¿no? Mi trabajo es un poco ese. Mi trabajo es adelantarme a los gustos del público, que significa que a lo mejor tú harías una lista, pero yo tengo que estar por delante de ti y hacer una lista que tú no sabes que quieres. Entonces, tú sabes la que quieres, pero yo debería saber una lista que tú no sabes que quieres, que es mejor que la que tú quieres. Ese debería ser mi trabajo. Y eso es lo que me toca ahora estos meses. Pues nada, oye, muchísimo ánimo. Y muchas gracias por todo lo que hemos comentado este ratín. Y nada, pues a disfrutarlo y a celebrarlo. Que, jolín, que sí, mucha polarización ahora, pero bueno, que hay que celebrar. Hay que disfrutar, ¿sabes? Y yo espero que la gente disfrute los conciertos, ¿no? Que es a lo que me dedico, es a emocionar a la gente y a que disfruten, ¿no? Y por eso yo creo que los conciertos deberían ser un momento donde te olvidas un poco de todo lo demás, ¿no? Y te acuerdas de quién eres, a quién quieres, y de que oías esa canción en la universidad, que esta canción le habías cogido a María porque te dejó tu novio mientras sonaba, ¿sabes? Todas esas cosas son importantes en las canciones, en los conciertos. Qué guay, pues nada, lo dicho, oye, muchísimas gracias y eso, a disfrutar. Gracias.